Listo. Elemento químico, parte 1. Nosotros tenemos en el medio que nos rodea diversos tipos de materias, ¿no? Desde el estado líquido, sólido y gaseoso. Y ustedes están viendo en el cuadro diferentes objetos que tienen una función y composición. Por ejemplo, el acero. El acero, ¿no? Es un metal formado por los elementos carbono, silicio y otros más que lo acompañan. Estas por lo general son empleadas en las máquinas, herramientas, ¿no? También otros objetos conocidos, como son los cubiertos. Los cubiertos, muchos de ellos son aceros. Las ollas, ¿no? También carros, la mayoría son de acero. Y así, se puede hacer una numerosidad. Luego tenemos en el segundo cuadrito el cobre. El cobre, ¿no? Nosotros lo conocemos en los alambres, en los cables. Esto contiene cobre. En los alambres no solamente puede ser cobre, puede ser aluminio. Puede ser plata, también puede ser. Y ellos conducen a la electricidad. También tenemos el níquel, que es un metal, también es un metal, pero su característica es brillosa, ¿no? También el níquel aparece junto al acero. También aparece junto al acero el níquel, ¿no? Para este caso, se utiliza también para hacer monedas y otros objetos más. También tenemos el sodio. El sodio, por ejemplo, tenemos en los compuestos químicos formando la sal, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Eso sería. El aluminio. El aluminio también es un metal brillante. No se corroe. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las envolturas de las galletas, por ejemplo, ¿no? Esa parte brillosa, eso tiene aluminio. También lo conforma otros objetos, como por ejemplo los accesorios para motos, bicicletas, ¿no? También hay ollas, también lo conforman de aluminio, cacerolas. Tenemos el estaño. El estaño, por lo general, se utiliza para soldar, ¿no? Se utiliza el estaño. En este caso, hay también objetos de estaño que con otro tipo de aleación forma el bronce. Luego tenemos el peltre. Bueno, en realidad el peltre es una aleación entre el estaño y el plomo. Juntos forma este compuesto. El titanio, ¿no? El titanio también es un metal. Por ejemplo, los relojes. Los relojes, esos que son brillantes, lo conforma el titanio, ¿no? También se utiliza el titanio para reemplazar, por ejemplo, cuando hay accidentes y muchas veces pierden una parte del hueso, ¿no? Las personas, entonces las reemplazan por titanio, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? También tenemos el bronce y el latón. El bronce y el latón también es una aleación, combinado entre el estaño y el zinc, ¿no? Ellos no se corroen fácilmente, ¿no? Entonces, estos elementos lo conforman, por ejemplo, las manijas
las manijas de las puertas, ¿no? Las llaves, ¿no? Algunos compuestos más. El magnesio. El magnesio es en sí se utiliza para formar aleaciones, ¿no? Y también se aplica en la medicina. Eh, Tenemos el elemento más conocido, el oro. El oro es un metal brilloso, no es un metal brilloso, eh, no se corroe, no se oxida, pero se puede formar fácilmente moldes, se moldea. Se utiliza para objetos pequeños, de repente objetos de menor dimensión, en la joyería, ¿no? También se puede utilizar formando placas electrónicas de circuitos. El tungsteno también es un elemento que se encuentra dentro de las lámparas incandescentes, ¿no? Ese elemento que se mueve en los focos, ¿no? Ese como resorte, ¿no? Ese es el tungsteno. Es un elemento que fácilmente funciona con la mínima porción de temperatura, puesto que son sensibles. Ellos tienen resistencia. Luego tenemos el calcio. El calcio es utilizado en nuestra alimentación, en los productos lácteos, en la leche, mantequilla, huevos, etcétera, ¿no? El mercurio también es un metal que se utiliza en las industrias, ¿no? También se utiliza para aplicaciones como el caso de lámparas incandescentes o lámparas de mercurio, ¿no? Son bombillas grandes que se utiliza el mercurio para obtener la luz blanca azulada. También se utiliza para la elaboración de los termómetros, ¿no? Ese mercurio que ustedes ven como líquido que se mueve, ese es el mercurio. La plata también, ¿no? Es un metal brillante, ¿no? No se opaca y se utiliza también en las joyerías. Es muy caro ese metal. Y también se utiliza para ciertos accesorios. El zinc. El zinc es un color opaco, gris, ¿no? Esto también se puede adherir al acero, ¿no? Y así tenemos un sinnúmero de elementos químicos aplicados en diferentes áreas, en la medicina, en las industrias, ¿no? En las áreas biológicas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que conocer a los elementos químicos. Los elementos químicos se caracterizan por tener un número atómico y un número de masa. Sabemos nosotros que el número atómico es igual al número de protones e igual al número de electrones, ¿no? Y la masa es igual a la suma del número atómico más el número de neutrones. Chicos, cómo podría representar un elemento químico? Un elemento químico se va a representar, ¿no? Con el símbolo. Por ejemplo, por acá yo tengo un elemento cualquiera, un elemento químico. En la parte superior izquierda, aquí se va a utilizar la masa. Una letra A que se va a llamar masa. Ahí está. En la parte inferior, una Z. Esto sería el número atómico. El número atómico. Luego, en la parte inferior derecha, una N, que viene a ser el número de neutrones.
neutrones. Y la parte superior derecha, una Q, que indica la carga. Y todo ello, ¿cómo se llama? Núcleo. ¿Ya? Eso se va a llamar núcleo. Así es la forma como se puede representar un elemento químico. Pero antes de todo, debemos de saber la simbología. Por ejemplo, el carbono, su símbolo es la C mayúscula. Recuerden siempre que un elemento químico, cuando tiene una letra en la simbología, se representa con letra mayúscula. Pero cuando son dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Todos ellos es de una letra y todos tienen letra mayúscula. De igual manera acá. Acá también tiene letra mayúscula, porque tiene una letra, uno nomás, es con mayúscula. El flúor, el vanadio, el yodo, el boro, eso ustedes lo tienen que saber, chicos. Luego también tenemos los que tienen dos letras. Hemos dicho que la primera siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. Ahí está, ustedes pueden ver. Tenemos el cobalto, el calcio, el cadmio, el cloro, magnesio, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente puedo nombrar las veces que quiera. Pero ojo, siempre la primera letra es mayúscula y la segunda letra es minúscula. ¿Preguntas? A ver, chicos, preguntas. ¿Puede un elemento que tenga, por ejemplo, minúscula y luego mayúscula o nunca? No te escucho bien, ¿puedes hablar un poquito fuerte? ¿Existe un elemento que tenga minúscula y luego mayúscula o qué pasaría si existiera? No te lo... A ver, ¿puedes escribir en el chat? Disculpa porque no sé Ok, si tu audio está abajo o mi audio estará abajo. No lo logro escuchar. Algo escuché del elemento, ¿no? Casi no. A ver si lo puedes escribir en el chat, por favor, ¿ya? Para despejar esa duda. A ver, ¿alguien más? Nada. Tenemos también el antimonio, el azufre, el cobre, el estaño, el estroncio, el fósforo, el hierro, el mercurio. Tenemos el oro, la plata, el plomo, el potasio y el sodio. ¿Qué pasara si existiera un elemento primero minúscula y luego mayúscula? Nunca va a pasar eso. Nunca. Porque si tú ves, donde tú estás leyendo está mal, pues. Por ejemplo, si tú ves un joven que ha escrito así, la primera minúscula y la segunda mayúscula, ese chico no sabe química, pues, ¿no? Ha escrito mal. Pero si tú lo has visto en un libro, porque ese libro o ha fallado por imprenta o el que lo ha hecho está mal. Uno de los dos. Ya, está bien, sí, mejor. Está bien, buena pregunta de Roberto. Está bien. Siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Pero chicos, los elementos químicos son muy complejos para saber la representación simbólica. Por ejemplo, los elementos químicos, la mayoría, ¿no? La mayoría son, por ejemplo, del lugar de procedencia, el lugar de origen. Otros, no solamente por lugar de origen, sino también porque hubo historial, ¿no? Hubo un caso que ocurrió. Por ejemplo, los descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos. Por ejemplo, el cobre. El cobre es Cu, ¿no? ¿Por qué cobre? ¿Por qué le pusieron cobre? Porque hubo una pareja de esposos, que descubrió
o descubrieron este elemento, lo descubrieron. Realizaron estudios, ¿no? Buscaron mucha información y descubrieron el cobre. Entonces, habrán dicho, ¿no? Nuestro descubrimiento, ¿qué nombre le ponemos? No sé. Pero, ¿cómo nos apellidamos? Ah, ya, nosotros somos los esposos Curie. Ah, ya. Entonces, Curie, ya le ponemos Curie Cobre, por ahí van, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el cobre, acá en América Latina, tú lo conoces por cobre. Yo me puedo ir a cualquier lugar, me entienden de cobre. Por ejemplo, yo quiero comprar cobre, ¿no? Yo quiero comprar cobre, me voy a la Avenida Argentina, ¿no? Ahí venden bastante cables de cobre, me entienden. Me voy a Chiclayo, me voy a Puno, me voy a Iquitos, a cualquier lugar del país, lo conocen por cobre. Me voy a Argentina, me voy por ejemplo, a Bogotá, a Buenos Aires, ¿no? A Santiago, también lo conocen por cobre. Pero, ¿qué pasaría si yo me voy a Europa? Yo me voy a Europa. Hay lugares que no lo conocen por cobre, no lo conocen por cupro. ¿Y por qué por cupro? Porque ellos respetan el origen de la procedencia. Por ejemplo, los esposos Curie, al descubrimiento le pusieron Q, de Q, no de Co. Co lo hemos dicho acá en América Latina, pero en Europa ellos dijeron Q. Pero como ellos apellidaban Curie, y dijeron Q, pero ¿qué cosa le ponemos? Entonces, ciertas instituciones científicas, ellos creyeron conveniente notificar el nombre latín. Y el nombre latín es cuprum. Ahí ustedes, como ustedes están observando, cuprum. Y allá por esos lugares lo conocen por cuprum. Cuprum o cupro. Así lo conocen. De repente, por ahí, alguien que otros lo conocen por cobre. Pero son gente que ha emigrado. Por ejemplo, los peruanos, los chilenos, esa gente ha emigrado, ellos lo conocen por cobre. Pero si tú te vas en lugar central de Europa, por ejemplo, a Italia, ¿no? O quizás por ahí en los países del Oriente, ellos lo conocen por cupro. Cobre no, ¿no? Y así, ese es el nombre verdadero, cuprum. Por ejemplo, el azufre. El azufre nosotros lo conocemos en cualquier lugar de acá del país, de cualquier lugar de América, nosotros lo conocemos por azufre. Pero si tú te vas por esos lugares que te indico, no te van a entender. Te voy a decir, ¿y qué es eso? No sé, a mí me enseñaron azufre. Yo tuve un profesor que se llamaba Eduardo, él me enseñó que así se llamaba azufre. Pero no es que ellos no lo conozcan o no sepan, sino que ellos lo conocen por otro nombre. Por ejemplo, sulfa. Ellos lo conocen por sulfa o por sulfum. Entonces ya se sabe que es el azufre. Porque en esos lugares, ¿no? En esos lugares, los latinos, el griego latín, ¿no? Ellos lograron que este elemento tenga un origen en lo que viene a ser el nombre, y viene del término sulfum o sulfa, ¿no es cierto? Pero acá no. Eso en cuanto a lo que es la parte historial, pero hay otros que lo descubrieron en un lugar determinado. Por ejemplo, la plata. La plata. ¿Por qué le pusieron la plata? Porque este elemento metálico, ¿no? Este elemento metálico
se descubrió en Río de la Plata, que queda allá en Argentina. Ahí lo descubrieron la plata. Por eso, como ese lugar se llama plata, ¿no? Porque hasta ahorita se llama, por eso que de ahí deriva el término plata, ¿no? Pero las instituciones científicas, ellos creyeron ponerle como término nominal argentum, o sea, viene de Argentina, argentum. Por ejemplo, el potasio, no, perdón, el polonio. El polonio es un elemento químico. ¿Por qué le pusieron polonio? Porque fue descubierto en Polonia, ese elemento químico, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y así puedo decirles las historias que, de acuerdo a ello, se le ha dado nombre a estos elementos químicos. Chicos, ¿preguntas? Ninguna, profe. ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? ¿Ya? Yes. Por ejemplo, hay un elemento químico, el francio. El francio porque fue descubierto en Francia, ¿no? Francio, ¿no? Francio. Plutonio. ¿Por qué el nombre Plutonio? Porque fue descubierto en el planeta. Hay un planeta, ¿no? Que existe, ¿cómo se llama? Bueno, hoy día ya no se llama planeta, pues simplemente un planetoide o satélite, ¿no? Pero ya no es planeta. Hace 20 años atrás lo consideraban como planeta. Ahora no. Y le dicen plutonio porque fue descubierto ahí en Plutón, ¿no? El radio. ¿Por qué le pusieron radio? Porque lo descubrieron y encontraron una propiedad radiactiva, ¿no? Por eso que de ahí viene radio, ¿no? Esto tiene su origen, chicos. Tiene su origen, ¿no? Cada cual, ¿no? Tanto en los nombres, ¿no? Y cada uno se le pone el nombre, pues, ¿no? Del lugar de procedencia o quien lo descubrió, ¿no? Por ejemplo, si nosotros descubrimos, vamos a suponer que nosotros descubrimos un metal en el colegio, vamos a suponer, ¿no? Nosotros hemos descubierto un metal en el colegio y que esto sea trascendental, entonces le podríamos poner Frosty, ¿no? Frosty, este metal Frosty. ¿Por qué? Porque fue descubierto en el colegio María Frosty, ¿no? Así, casi parecido, así pasaron los metales, ¿no? O el apellido de la persona quien lo descubrió. También fue así. ¿Los chicos? Y acá tienen una relación de números atómicos, números elementos químicos, con su respectivo nombre, símbolo y la característica. A ver, por ahí, ¿quién me dice? Policarpo. A ver, Policarpo, ¿me puede decir cuál es la característica del oxígeno? ¿Cuál es la característica del oxígeno? Ya, profe. Se presenta como gas C2 y ozono C3. ¿Ya? A ver, Ayumi, ¿cómo se presenta el boro? ¿El boro cómo se presenta? En el vidrio. Sí, ¿cuál es la característica? La característica Así es. es un no metal. ¿Ya? ¿Y para qué Y se se utiliza? utiliza en la fabricación del vidrio. ¿Ya? A ver, por ahí.
A ver, ¿cómo se llama este niñito? Me estoy olvidando el nombre de ustedes, ya, no sé qué me está pasando. Hugo, ya me acordé. Hugo, a ver, Hugo, dime Sí, tú, profe. ¿cuál es la característica del berilio? Que es un metal de color gris acerado y duro a elevada conductividad eléctrica. ¿Ya? Catacora, ¿me escuchas? Catacora, mamá, dime tú la característica del nitrógeno. Es un gas incoloro e inodoro que constituye el 78% de la atmósfera. ¿Ya? Así es, chicos. Y así nosotros podemos saber la característica de cada elemento químico. Muchas características, ¿no? El calcio, también tenemos el yodo, ¿no? Tenemos también el potasio y también se encuentra en los alimentos. Por ejemplo, en la leche se encuentra el calcio. El plátano se encuentra el potasio, ¿no? Por eso que es importante alimentarse de plátanos. Y así puedo dar un sinnúmero de alimentos que contienen estos químicos, ¿no? Como el caso de nuestras comidas, ¿no? Nuestra comida, por ejemplo, las carnes, ellos tienen carbono, tienen hidrógeno, ¿no? Y así sucesivamente. Espero que se aprendan la simbología de los elementos químicos. A ver, el titanio es un metal blanco, plateado y duro, que se emplea en los aviones militares y submarinos nucleares. Ese es el titanio, ¿ya? Y también se utiliza en la medicina, ¿no? Como ya vimos anteriormente, el titanio, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Una persona se cayó de cabeza y se rompió el cráneo, se fracturó, se hizo un hueco. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Los médicos le ponen titanio. Ahí lo rellenan de titanio. El cloro es un gas denso y tóxico de color verde claro, es muy venenoso. El cloro, pues, se encuentra en estado gaseoso. El cloro se utiliza para eliminar las bacterias que se encuentran en el agua. Por ejemplo, el agua potable, el agua que viene de sus casas, esa agua tiene cloro en las primeras horas de la mañana. Claro, este cloro, por ahí dicen que es venenoso, pero como el cloro está en mínimas proporciones, no nos hace daño, no pasa nada, pero sí a los microorganismos que se encuentran dentro del agua, a ellos sí los elimina. Y acá tenemos más elementos químicos con su respectivo símbolo. El escandio, el cromo, etcétera, etcétera. Por ahí, bueno, fue un niño de otro grado que me preguntó, profesor, ¿cuántos elementos químicos hay en nuestra naturaleza? Bueno, yo les hago esta pregunta que me hicieron en otro salón. Un niño me dice, profesor, ¿cuántos elementos químicos hay en la naturaleza? ¿Cuántos? Porque veo que hay muchos. Pues, si tú tienes tu tabla periódica, hay un promedio de 120 elementos químicos que abarca entre elementos conocidos y elementos no conocidos, ¿no? ¿Por qué no conocidos? Porque todavía no han logrado realizar un estudio completo.
pero ahí lo han puesto en la tabla periódica porque en un periodo determinado, estos elementos que se conocen, bueno, que se encuentran en la tabla periódica y se consideran desconocidos, van a lograr, con el poco tiempo, van a lograr gran importancia en nuestro medio. Pero de los elementos químicos muy, pero muy conocidos y que se dan en nuestro medio ambiente, en el universo, son un promedio de 80. 80 son los más reconocidos. Un poco conocidos, 105. 105 por ahí. 120, bueno, ahí hay muchos elementos que todavía faltan estudiar. Pero ahí están las periódicas que llegan inclusive hasta 125. Entonces hay más desconocidos todavía. Yo no sé si tendrás ahorita tu tabla periódica, pero ya te recomiendo que vayas adquiriendo tu tabla periódica. Eso sí, lo cuidas bonito, lo forras bonito, porque vamos a trabajar con la tabla periódica. Es más, eso te va a servir para los siguientes años. Y ahí ustedes pueden ver cuántos elementos químicos hay en total. Porque no toda la tabla periódica son iguales, por si acaso. La tabla periódica de hace 20 años es diferente a la tabla periódica de hace 10 años y muy diferente a la tabla periódica de hoy. Es diferente. Chicos, así que hay que ir adquiriendo, si no la tienes, y lo tienes ahí guardadito. Le pones minifan, qué sé. A ver, vamos a ver, practiquemos. Completa. 1. El cloro, estado gaseoso, es un gas de color, ¿qué color? Verde claro, profe. Verde claro, ¿no es cierto? Verde claro. Verde Ahí claro. apunten, chicos. Color verde claro. En el siguiente bloque, ya chicos, en el siguiente bloque le voy a dar la asistencia, ¿ya? En el siguiente bloque. 2. El oxígeno se presenta como gas y como Ozono 2 y qué cero, más. profe. Ozono 0. Ozono, ¿no? Ozono que sería O3. Ahí está. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? ¿Está Sí, claro, profe. Luciana? Profe. Sí, profe. Ya. 3. El símbolo del elemento cobre es, uy, papayita, ya lo dije varias veces. ¿Qué sería? ¿Está bien ¿El así, cobre? chicos? CU. EU. ¿Está bien escrito? No, No, tiene que C ser es mayúscula y luego grande. minúscula. La C es grande. Está mal, ¿no? Claro, está mal. Está mal. Sería así, ¿no? Ahí está, el cobre. A ver, siguiente. Completa. El elemento cuyo número atómico es igual a 6 es el, a ver, vean su tabla. ¿Cómo se llama? Carbono. Carbono, muy bien. Es el carbono. Tienen que tener tabla, chicos, ¿ah? O si no, vean su libro. En su libro está. Carbono. Por el internet. Ahí está. 5. Este es el último ya, chicos, y descansamos. 5. Hay un espacio, se emplea en la fabricación de aviones, militares y submarinos nucleares. A ver, está papadita, ¿qué sería? El Titanio. titanio, profe. Titanio. Es titanio. El titanio, ¿no? Ya, chicos, ahí nos quedamos. Sí, Descansen. profe.